Mis queridos amigos, el día de hoy les quiero hablar de un tema que siempre me ha parecido bastante fascinante y es por qué diablos tenemos que envejecer y bueno, cuáles son las causas, las teorías que existen, pero antes de empezar a hablar sobre esto, quiero dar un poco de mi análisis de por qué considero que envejecer es relativamente triste en el sentido de cómo suceden las cosas. O sea, me refiero, ¿por qué tenemos que llegar? O sea, sería maravilloso si tan solo pudiéramos envejecer sin la necesidad de llegar a un estado casi inservible. Me refiero a que terminar, o sea, viejitos, que casi a un punto donde ya nuestro cuerpo ya no se puede mover, toda esa cuestión donde relativamente te conviertes en un ser inútil o dependiente de otro. Entonces, o sea, yo considero que sería fascinante que, por ejemplo, llegar como, me lo imagino así, como llegar a una edad a los 30 años y a partir de los 30 hasta allí llegar a tu estado como tu cuerpo, por decirlo así, se congelara en ese momento y a partir de allí se empezaran a correr los años, pero tú siempre te vieras como que tuvieras 30 años. Yo pienso que si se lograra hacer algo así, o si la vejez fuera, o el desarrollo del ser humano fuera así, yo creo que sería fantástico y es que no se cerraran muchas puertas que bueno, que se cierran cuando nos hacemos viejitos. Y es que lastimosamente yo siento que eso es lo que pasa cuando ya llegas a una edad muy avanzada. No importa qué tanto conocimientos tengas en tu cabeza, no importa qué tanta experiencia tengas. Por ejemplo, si vas a buscar un trabajo, puedes tener un currículo muy amplio, pero al final, o sea, si el que está contratando ve a una persona de 20 años que casi tiene el mismo perfil tuyo, o sea, ¿por qué voy a contratar a este viejito si puedo contratar a esta persona joven? Entonces, yo siento que eso es bien difícil y no creo que se deba tanto porque tengas, digamos, 70 u 80 años. Yo siento que se debe más al hecho de que simplemente te ves viejo. O sea, por eso digo, si pudiéramos envejecer sin vernos viejos, yo creo que incluso decir tengo 70 años, 100 años, sería lejos de ser un número que sea sinónimo de algo que ya no va a funcionar, sería creo que un número casi de respeto en el sentido de que, por ejemplo, yo me imagino que están contratando a un piloto. Viene en la entrevista y como tú siempre te pareces como una persona de 30 años, dijeran, bueno, mire, que necesitamos un piloto, ¿cuántos años tiene usted? Mire, yo tengo 120 años. Porque, bueno, si descubriéramos cómo hacer eso, creo que también podríamos descubrir cómo tener una vida más longeva. Entonces, mire, yo tengo 130 años. Ah, bueno, y entonces, ¿cuánto empezó usted a pilotear? Bueno, yo empecé cuando tenía, quiero ver, 15 años. O sea que usted tiene, puchica, no sé, casi 100 años de estar piloteando. Sí, yo estuve en la guerra del Golfo, allá por Vietnam y la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una persona con un montón de conocimiento. Y lo bueno que tiene este conocimiento y su cuerpo todavía se ve y funciona como una persona de 30 años. Entonces yo siento que si tan solo envejecer no implicara llegar al estado de ser inútil y de verte todo decrépito, entonces yo sentiría de que el envejecer fuera más maravilloso, pues. Pero lastimosamente así son las cosas. Incluso, por ejemplo, Bill Gates, es una persona tan inteligente, todo lo que ha logrado, pero hasta él, me imagino yo, se cansó o está consciente de que fue momento de dejar la compañía y poner a cargo a otra persona. O sea, la misma vejez te obliga a dejar de hacer muchas cosas que tú quieres. Yo recuerdo que un amigo una vez comentó de que a él le gusta bastante el fútbol y él comentaba de que su cabeza... bueno, yo creo que esto nos pasa a todos. Por dentro nosotros siempre nos sentimos igual, pero te vas dando cuenta que tu cuerpo simplemente ya no quiere funcionar. Entonces él decía, yo puedo ver cómo la pelota viene y puedo sentir cómo la voy a agarrar y cómo la voy a manejar y puedes decir, va a caer allá y de aquí voy a correr para allá. Pero vos en tu cabeza lo ves, pero ya tu cuerpo ya no da. Entonces yo también me pongo a pensar eso. ¿Cómo sería de maravilloso de que, volviendo a lo que repetí varias veces, de que no envejeciera? O sea, solo imagínense cuántos artistas pudieran seguir cantando canciones maravillosas. Digamos que Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, todos ellos no envejecieran. O sea, con el conocimiento de experiencia que ellos tienen jugando fútbol, ¿qué nivel tuvieran esas personas
con 100 años jugando fútbol. O sea, ¿a qué clase de partido viéramos con ese tipo de experiencia? Los peleadores de MMA que tienen mucho conocimiento, pero es un deporte tan extremo de que sus cuerpos terminan relativamente deshechos. Entonces, aunque ellos tengan mucho conocimiento, ya su cuerpo ya no les da para poder seguir peleando. Entonces, por eso yo considero de que es una lástima que tengamos que envejecer de esa manera. Y bueno, ahora vamos a hablar de unas teorías de por qué envejecemos. Hay dos teorías que a mí me parecen bastante fascinantes. Una es los telómeros y otra es el epigenoma. Ambas teorías, hay diferentes tipos de teorías, pero para mí estas son las más interesantes. Entonces, empecemos hablando de los telómeros. Sucede esto, dentro de nuestro cuerpo tenemos miles de células, millones de células. Entonces, cada célula contiene cromosomas. El cromosoma contiene información genética. Entonces, nuestras células se dividen cada 7 o 10 años. Cuando existe esa división celular, en nuestros cromosomas pierden un poco de material genético, información genética. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros cromosomas, los que se encuentran dentro de nuestras células, ellos en sus puntas tienen algo que se les conoce como telómeros. Entonces, cuando ellos pierden ese material genético, ellos lo compensan con los telómeros. Son como unos protectores que hay en sus puntas. Entonces, a medida nosotros vamos creciendo o envejeciendo, esos telómeros se van reduciendo. Entonces, llegan a un punto que los telómeros son demasiado cortos y los cromosomas ya no están protegidos por ellos o ya no tienen cómo compensar esa pérdida de información. Entonces suceden dos cosas. La célula, cuando ya no tiene más telómeros, ella tiene dos opciones. La primera, entra a una fase que se llama apoptosis. Esto significa que la célula considera que ella está mala o que hay algo mal en ella, entonces ella lo que hace es relativamente suicidarse. Esto lo hace para no dañar a las células sanas que se encuentran a su alrededor. Entonces ella básicamente eso, comete suicidio, se mata. Y la otra es que la célula, por decirlo así, ella todavía está bien, pero se da cuenta que los telómeros ya no tiene para poder replicarse. Entonces ella entra en un estado que se llama senescencia celular, si no me equivoco. Entonces ella lo que hace es que simplemente dice, bueno, ya no me puedo dividir, y entra y se queda allí. Es una célula, de alguna manera, dicen a veces que como una célula zombie o una célula, bueno, la cuestión que es una célula que ya está viejita. Entonces, a medida nosotros vamos envejeciendo, nos vamos llenando de estas células que son células viejas, y eso es lo que genera que nosotros envejezcamos. Entonces, si pudiéramos encontrar una manera de que nuestros telómeros, tuviéramos telómeros infinitos, o una manera de preservar más los telómeros, posiblemente tuviéramos una vida más longeva. Y aquí pasan unos datos bien curiosos. Las mujeres tienen los telómeros más grandes, más largos que los hombres. Hay personas que nacen con los telómeros cortos, o sea que ya de por sí esa gente tiene menos posibilidades de tener una vida más larga. Y otro dato interesante es que el cáncer tiene la capacidad de tener telómeros infinitos. ¿Esto qué significa? Que por eso es que él tiene la capacidad de sus células dividirse de manera descontrolada, y por ende se surgen lo que son los tumores. Entonces, si pudiéramos controlar el cáncer, pudiéramos tal vez controlar los telómeros en nuestro cuerpo, tener que nuestras células se repliquen de manera infinita, pero sin el riesgo de contraer cáncer. Entonces, eso es bastante interesante, se me hace bastante interesante esto de los telómeros. Y la otra teoría es el epigenoma. Para mí, cuando yo escuché esto sí me voló la cabeza, y esto sí me pareció increíble. ¿Qué sucede? Esta teoría del epigenoma lo que habla es de que cuando nosotros estamos en el embrión, básicamente somos una masa de células, no están definidas esas células. Entonces el epigenoma es lo que le va diciendo a las células qué clases de células van a ser. Por ejemplo, la célula de la piel, del hígado, del cabello, no sé. Tenemos millones de células. Entonces, la teoría es que a medida va pasando el tiempo, nuestras células como que van olvidando qué tipo de células son. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a medida envejecemos, nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, en nuestra piel ya nos empiezan a salir como manchas, nos empiezan a salir cabello donde antes no había, en las orejas, no sé, en el pecho, o más pelos en la nariz. Entonces,
porque se supone que nuestras células van perdiendo esta información que ellas tienen. Entonces, a un científico en el 2012 llamado Yamanaka, él descubrió algo bien interesante, encontró 4 factores. Él descubrió que aplicando estos 4 factores a una célula, él podía revertir la célula a un estado embrionario. O sea, eso básicamente, hacerlo volver a que fuera un embrión. Entonces, un científico llamado David Sinclair, si no me equivoco, él es un profesor de genética. Él aplicó, de los 4 factores, solo tomó 3 factores y se los aplicó al ojo de un ratón. Y bueno, en toda esta investigación, su sorpresa fue que ellos buscaban detener la vejez, pero su sorpresa fue que ellos no solo podían detenerla, sino que podían revertirla. Entonces, eso fue bastante maravilloso. Entonces, cabal, ellos pudieron revertir que el ratón volviera a ver. Entonces, ahora existe la pregunta, ¿se podría hacer en todo el cuerpo? Y por lo menos él dice que sí. O sea, eso se podríamos, él puede si descubriera cómo, pudiera revertirnos a un estado de juventud específico. Pero ¿cuál es el problema? Dentro de nuestro cuerpo hay millones de células. Entonces, esa es la incógnita. ¿Cómo le dices, cómo mandas una señal al cuerpo para que todas tus células entren vuelvan a un estado anterior en específico, sin convertirte en un embrión, por decirlo? Porque si de ser así, te convertirías en un tumor completamente. Entonces, ¿cómo haces eso? Es lo que no se sabe. Hay una pequeña pista, y es que la medusa lunar, ella tiene la capacidad de ser como que un adulto y parecer ella tiene la capacidad de activar estos factores de Yamanaka y volver a un estado embrionario. Entonces, tal vez si pudiéramos descubrir cómo la medusa hace esto, posiblemente pudiéramos aplicarlo a nuestro cuerpo. Así que esas son las dos teorías que yo he escuchado. Esta última del epigenoma sí se me parece bastante interesante, bastante increíble lo que se puede llegar a hacer. Y bueno, gente, eso es el tema. Es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero a mí me fascina saber de que, pues sí, que pudiéramos extender nuestra vida. Pero más que extender nuestra vida, creo que lo más maravilloso fuera simplemente no llegar a ese estado de vejez, de vernos viejitos, porque esa portada de verte viejito, arrugado, es lo que nos cierra las puertas, porque por dentro todos nos sentimos iguales, todos nos sentimos tal vez jóvenes con ganas de seguir haciendo las cosas, pero tu cuerpo es el que te dice ya no, y cuando la gente ve tu cuerpo así es que no, esto ya no vale la pena, dice. Entonces, lastimosamente, y esto es lo más irónico de todo, de que nadie quiere estar con un viejito, pero todos vamos para viejos. Así que espero que algún día la ciencia descubra cómo solucionar esto, y creo que el día que eso pase, incluso me pongo a pensar, eso sería un negocio. O sea, si con las cremas, con todos los cosméticos de belleza, con todos los anuncios que salen en televisión, es un negocio, no me imagino que saliera así como que el tratamiento para revertir tu vejez. Creo que la gente millonaria estaría dispuesto a pagar lo que sea porque les dijeran, usted tiene 80 años, sabemos cómo revertir su vejez para que vuelva a tener 30. ¿Se imagina alguien millonario que pueda volver a tener 30? Te pudiera seguir viviendo todos sus millones, hacer lo que él quisiera, y te estarían dispuestos a pagar lo que fuera. Pero es que este tema sí me parece bien interesante. Bueno, gente, no tengo nada más que contar. Espero que les haya parecido interesante igual que a mí. Y bueno, nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima.